Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es la continuación del trabajo que iniciamos en el video anterior, en el cual desarrollamos la funcionalidad de listar las tareas. Como mencioné al final de ese video, yo no estaba satisfecho con el trabajo que habíamos hecho, pues veía responsabilidades muy diferentes dentro de un mismo componente y que iba a trabajar en solucionar esa situación. Entonces, acá estamos de nuevo en el código. Recordarles, estamos hablando de esta historia de usuario, ya, y vamos a, pueden ver, acá están los commits, los 11 commits que yo fui haciendo ayer, que yo fui haciendo en el video anterior, y yo no los he enviado al servidor de origen de Git, y la razón es porque considero que el trabajo no está terminado y no tiene sentido ahora mismo enviarlo allá. Entonces pueden ver, estamos en donde mismo lo dejamos ayer, los tests están pasando, ok, tenemos 4 tests. Si se fijan, estos dos primeros tests son de la función, son relativos a la funcionalidad de visualizar contenido, y estos dos tests que están acá abajo son relativos a la funcionalidad de conectarse a la base de datos y obtener información desde ahí. Acá está nuestro componente y mi objetivo hoy es separar esto en un componente con una responsabilidad de rendereado gráfico y un componente con una responsabilidad de comunicación con la base de datos. Entonces, acá estoy, todo bien, los tests continúan pasando. Lo primero que voy a hacer es crear una función dentro de este componente. Y para crear esa función voy a convertir todo esto en atributos de mi componente. Ok, y voy a crear un nuevo método acá. Get task. ¿Ya? Eso me va a devolver un observable de la lista de tareas. Si se fijan, esto es lo mismo que devuelve esto. Entonces, yo voy a copiar esto para acá. Y ok. Y voy a eliminar esta condición desde acá, de acá. Ok. Entonces ya tenemos este método. Y esto es lo mismo que hace el método. Entonces voy a reemplazarlo por el método. Lo voy a reemplazar por una llamada de ese método. Bien. Entonces, los tests continúan pasando, todo sigue bien. Pero ya aquí tenemos un tremendo progreso, porque tenemos un método de esta clase que su única responsabilidad es comunicarse con la base de datos, con el medio de almacenamiento de la información. Tenemos toda esta parte que es la parte visual. Esta señal es para uso de la plantilla de ese componente, ¿ya? Y el constructor se encarga de enlazar esas dos partes. Entonces, muy bien. Quiere decir que yo este método lo puedo mover a otra clase, a otro componente, a un servicio, y de esa forma puedo separar esas dos responsabilidades. Y es lo que voy a hacer justo ahora. Entonces, voy a trabajar en hacer eso. Lo voy a hacer cambiando los tests. Un detalle que voy a hacer es
poner esto acá. Ok. Voy a hacer un cambio mínimo. Realmente lo que quiero es sacar estos dos test de acá. ¿Ya? Y primero voy a hacer este método público. Y ahora van a ver por qué. Voy a modificar los tests que están del lado de acá para que en vez de porque estos tests asumen que todos que estos métodos fueron invocados durante el rendereo del componente gráfico. Pero nosotros necesitamos renderear el componente gráfico para probar esa funcionalidad. Lo que podemos hacer es llamar a esta función y probarlo. Entonces podemos decir component.getTask, esta es la función, él va a devolver un observable, yo quiero esperar, entonces await, y déjame convertir esto en async, y voy a decir await expect wait first value from esto. Ok, yo voy a esperar ese primer valor y después que yo lo llame tiene que haberse llamado estos métodos bajo esas condiciones. Ok, y lo mismo voy a hacer en el siguiente test. Lo voy a convertir en asincrónico. Voy a invocar el método acá. Entonces, ahora bien, puede ser que esto funcione aun cuando estas llamadas no se ejecuten dentro de getTask. ¿Por qué? Por esto que está acá. Porque esto quiere decir que el componente gráfico se está rendereando en todos los casos. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esto de acá y lo vamos a invocar directamente en los tests que son visuales, que tienen esa responsabilidad visual. Lo vamos a poner acá y todo sigue funcionando bien. Entonces lo que nos queda por hacer es muy sencillo. Lo que nos queda por hacer es mover estos tests y hacerlos para un nuevo servicio. Vamos a crear ese nuevo servicio acá. Sería ng service task y yo lo voy a llamar task repository. Ok, y le voy a hacer flat. No quiero que me cree otra carpeta ahí. Ok, ya me creó ese nuevo servicio. Acá está. Voy a abrir los tests acá. Y voy a abrir el servicio acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover estos tests desde este componente hacia el servicio. Hacia acá. Y los voy a poner acá. Entonces... Ok. Ok, necesita todo esto. Collection token. Collection token. Ok. Ya no sería desde el componente, sino desde el servicio. La diferencia entre un servicio y un componente es que un componente está pensado para realizar una tarea visual, o sea, de la capa de interfaz de usuario, y tiene diferencias en cuanto a cómo se le inyectan las dependencias respecto a un servicio, pero a excepción de eso es lo mismo. Un servicio entonces no
tiene no tiene una interfaz de usuario y se utiliza para hacer tareas de fondo. Entonces, okay, yo estoy modificando todo este test. Ya, y de hecho hagámoslo bien. Vamos a hacer un test a la vez. Acá tenemos este test que lo hemos movido y va a fallar porque claro, este método no existe en ese servicio. Pueden verlo. Voy a cerrar acá. Ok, me está fallando un test. Ya, de hecho no compila. Y lo que vamos a hacer es agregar ese método acá. Estas. Que va a devolver un observable de la lista de tareas. Ok, ahora ya no falla en este punto, ahora está fallando acá. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que directamente voy a mover esta implementación hacia allí. Ahora bien, si yo hago eso y muevo esta implementación completa, me van a faltar todas estas inyecciones. Entonces, antes de hacer eso, voy a copiar todos estos providers para mi test del servicio. Okay. Necesito la lista de tareas que generé acá. Ok. Entonces, si ahora voy a salvar estos cambios. Ok, sigue fallando en el mismo lugar. Y ahora voy a mover, de hecho, el constructor porque se encarga de inyectar las dependencias y el método. Entonces, ok. Y si salvamos esto, el test pasa. De hecho, si descomentamos este test, debería pasar. Ya pasa. O sea, ya tenemos un servicio encargado de realizar esta interacción con la base de datos. Y ahora voy a modificar este componente para que use el servicio. ¿Ok? Entonces lo voy a modificar de la siguiente forma. Voy a eliminar estos dos providers. Voy a reemplazar este provider por uno para el servicio. Ok, sería task repository service. Eso es un objeto, entonces pues yo debo devolver un objeto aquí. El método se llama getTask y ahora tiene esta estructura. Ya, y ok, ya hice eso. Entonces voy, ahora estos dos tests se modifican porque en vez de inyectar collection data token, voy a inyectar directamente el servicio en ambos casos. Y en vez de obtener, voy a renombrar esto. De hecho, voy a comentar esto ahora mismo. Voy a renombrar esto
service. Y ahora sería service get task. No requiere ningún parámetro. O sea, elimina este detalle tan feo. No requiere esto, porque ese es el tipo de retorno de esa función. Ya. Y esto debería ser suficiente. Claro, este test ahora falla porque hemos eliminado la inyección de dependencia de todas estas dependencias que están acá en el componente, y por esa razón falla. Vamos a eliminar esto y van a ver que vamos a eliminar todo esto y ya no debería fallar por esa razón, pero igual falla porque pues no tenemos un valor para task. Vamos a resolver esa situación. Vamos a inyectar entonces task repository service. Ok, y vamos a proveer esta señal a partir de task repository service get task. Y ya pasa, ya funciona este test. Entonces vamos a volver a usar este otro. Igual yo lo voy a renombrar esto que está acá. No he hecho las cosas bien, no he ido salvando los cambios paso a paso como debía haberlo hecho, pero ok, y ahora este test debería funcionar igualmente. Y lo hace. Listo. Ya hemos desacoplado en dos componentes, un servicio y un componente como tal, estas dos funcionalidades. Voy entonces ya a hacer una limpieza definitiva y dar los toques finales acá ya. ¿Sí? Nada de esto lo necesito. Voy a mover esto hacia arriba. Bien. Este test está listo. Acá voy a... otro detalle. Ahora que ya estos dos tests comparten esta inicialización, pues lo voy a mover nuevamente a donde estaba originalmente, que es acá. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué más le haría aquí? Otra cosa que haría sería eliminar los duplicados. Aquí hay un duplicado y es este. ¿Ya? Entonces, yo voy a eliminar eso convirtiendo esto en un método utilitario para no tener duplicados. Entonces, ok, yo voy a crear un método const getTask is es igual a un método que devuelve esto. Y voy a usar ese método acá abajo. Y voy a eliminar esta llamada. Y acá. Ok, ya eliminé ese detalle duplicado al creando este método que está acá. Entonces, vamos a ponerlo así, se ve mejor.
Lo otro es, yo tengo aquí la lista de tareas que las estoy inyectando al servicio y después estoy recuperando esa misma lista de tareas acá. Yo puedo eliminar todo eso. Yo puedo tomar y hacer lo siguiente. Task. Ok, entonces pues asigno a esa variable que está allí. Ok. Y entonces ahora ya no necesito llamar acá, solo necesito decir task len. Y lo mismo ocurre acá. Puedo eliminar todo esto. Mi test queda más conciso. Ya, solo que todos los debug element tienen que tener esta misma longitud, de que son la longitud de la cantidad de tareas. Y cada uno de los debug element tiene que coincidir con el nombre acá. Pues ya incluso eliminé llamar a esta función. Que bueno, es una ventaja. Yo creo que estoy listo en este fichero, no haría más nada. Ya. Ahora respecto al componente, voy a eliminar este comentario que está acá. Miren cuántos elementos no es necesario importar ahora. Ok. Y qué tan sencillo ha quedado nuestro componente. Creo que ya estoy bien con esos dos. Lo voy a separar. Y voy ahora a revisar el nuevo servicio y su test. En el caso del fichero yo lo dejaría así. Algo que puedo hacer adicional es cambiar la visibilidad de esta señal, porque no es un elemento que se manipule externamente el componente, no es parte de su interfaz. La interfaz de este componente solo es gráfica ahora mismo. Ok. Y después van a ver por qué lo hice. Ok, respecto al servicio y su test. Voy a mover todo esto para acá. Y... creo que este lo dejará así. Por ahora. Acá está repetido esto. Entonces, eso lo pudiera llevar acá. Es decir, let collection function es un jest spy instance de ok, entonces lo voy a asignar acá. Esto que está acá. Ok, le voy a quitar el tipo. Ya no se queja. Esto es lo que voy a asignar acá.
y ya no es necesario obtener el valor inyectado acá. Y eso es todo. Eso es todo. Ahora, otra cosa que quiero hacer es... Probemos si esto funciona visualmente, ¿ok? Ok. Entonces... Ok. No hay un proveedor para el inyector al nivel de servicio. No esperaba esto. Aquí están. No debería ser un problema. Esto está... Oh. Ok. Vamos a resolver ese problema de una forma muy interesante. Vamos a ofrecer valores por defecto para estos tokens de inyección. Entonces los vamos a declarar opcionales. Optional. Estos dos. Ok, y aquí vamos a inyectar los valores por defecto en caso de que sea nulo. If this collection data function igual a null, this collection data function igual a collection data. Y lo mismo para collection function. If this collection function igual a null, this collection function igual a collection. Si ven acá, ven, parameter decorator to be used, ya, en caso de que no haya un valor se le va a establecer a nulo. Bien, hacemos esto, los tests deberían continuar pasando, porque esto solo ofrece un valor por defecto en caso de que no se dé un token, no se inyecte un valor, pero en este caso, en caso de los tests sí funciona, porque sí se está inyectando un valor. Pero una vez que hemos hecho esto, este boilerplate lo podemos eliminar de aquí. Este glue, esta conexión ya no es necesaria y la podemos eliminar. Veamos, todos los tests siguen pasando y la aplicación ahora funciona. En el caso del, vamos a insertar un récord acá. Y aquí vemos el resultado. La aplicación sigue funcionando bien. ¿Sí? Entonces, voy a tomar todo esto. Aunque me gustan todos esos cambios que tengo ahí. Ahora bien, todavía podemos ir más allá y desacoplar esto aún más. Y la realidad es que este componente
podemos convertirlo en un componente de UI, en un componente que simplemente recibe una entrada y se encarga de renderear esa entrada. Es totalmente realizable, es algo que podemos hacer si nos ayudamos de el router, la configuración de enrutamiento como pegamento, que al final es lo que hace en la aplicación. Y ahora van a entender a qué me refiero. ¿Ya? En vez de, voy a modificar este componente. ¿Ok? Entonces van a ver lo que voy a hacer. Voy a modificar el componente. No voy a inyectar esto. No lo necesito. ¿Ya? Y voy a establecer directamente la señal en el componente. Es lo que deseo hacer. Entonces component.task. Ok. No me deja acceder porque el .set sería la forma de establecer una señal a la lista de tareas. Esto es lo que quisiera hacer. Ahora, no me lo permite porque la visibilidad de esto es protegido. Yo lo voy a cambiar a público. No me lo permite. No, este me falla porque puede estar no definido. Ok. Entonces ahora voy a dejar de hacer esto por un momento. Y voy a definir esta señal. Task igual new signal undefined. ¿Qué me dice? Ok, solo se refiere a un tipo. No creo que... Ok. Y el... Ok. Vamos a dejar esto aquí por el momento. El test funciona. Vamos a eliminar la dependencia porque ya no se está usando. El test continúa funcionando y ahora sí puedo eliminar el proveedor. Y el test continúa funcionando. ¿Se imaginan a dónde quiero llegar con esto? ¿O todavía no lo ven? Pues yo voy a... Este es mi test. Miren cuántas cosas he eliminado. He desacoplado mi componente gráfico totalmente de ese servicio. Y ahora voy a tener que utilizar el enrutador para suplir esa conectividad. Entonces, ok, ¿cómo hago que el enrutador me pueda establecer este valor? Muy sencillo, lo convierto en una input require de este tipo de datos. Ya no va a estar indefinido. No necesito ofrecer un valor por defecto porque yo dije que este valor es requerido, así que debo establecer un valor para que el componente funcione. No necesito un constructor. Detalle interesante y no menor. Ya, todo esto lo puedo eliminar. Miren cuántas cosas. ¿Sí? Veamos si sería así. Ok. Por lo que estoy viendo sería feature component ref
set input, nombre del input y el valor. Bien, era así. Entonces ya tenemos el test que funciona nuevamente. Ok, y lo único que nos falta es interconectar todo esto, y sería usando un resolver. Ya en el caso sería task y sería inject task repository service.getTask, y hay que convertir esto. Ok, creo que no es necesario ni siquiera convertirlo. Creo que esto sería suficiente. Probemos. Input is required but no value is available. Creo que yo sé qué cosa es. Me falta configurar la aplicación para que utilice el resolver y data para establecer los inputs del componente, y creo que es tan sencillo como venir acá, routes y with component input binding. Listo, ahí está. Ahí está, refresquemos. Listo. Listo. Bien. Creo que he llegado a un lugar que sí me siento cómodo. Allí, en este lugar, mi componente visual está totalmente desacoplado de cómo es que se recuperan esos tasks. Él no sabe si eso se está recuperando de Firebase, de dónde es, él no tiene idea. Él tiene una entrada. Es tan sencillo como eso. Usted establece esa entrada y él tiene un componente, un comportamiento visual allí establecido. Entonces, esto es bien interesante. Esto fue lo que usé para establecer esa entrada, ese input en el componente. Mi servicio es bien simple y tiene todos, sí, usa todos estos tokens, pero todo esto es opcional. Realmente él solo, externamente solo es necesario que esto esté disponible. Internamente él se encarga de dar valores por defecto para estas otras dependencias. En Angular, la forma de inyección de dependencias es a través del constructor. ¿Ya? Hay una cosa que es una función que se llama inject, y usted puede utilizar esa función para inyectar un valor directamente en el atributo, pero realmente todo eso ocurre durante la construcción del objeto. Entonces la forma de inyección de dependencia en Angular es constructor based, y se los comento porque esto pudieran ser solo fuera de esto, pudiera estar fuera del constructor si no fuera el caso. Pero en Angular funciona de esta forma, entonces yo lo voy a dejar ahí, aunque se ve un poco más feo. El método es bien simple, deberíamos documentarlo. Ok. Pero esto está muy bien. Esto está muy bien. Fíjense ya aquí componente y servicio totalmente desacoplado. Ya aquí no podemos ni siquiera decir de que esto es una arquitectura por capas, porque la capa superior no está definida en base a la inferior, excepto por esto acá. Pero estamos muy cerca, muy cerca. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá.
Me siento muy bien con lo que tengo. Mis tests son muy simples, muy simples, muy simples, muy simples. El setup puede ser un poco largo, pero el test realmente es muy sencillo. Este test no lo necesito en absoluto, yo lo voy a eliminar. No tiene valor ahora mismo. Y creo que lo mismo sucede con este, igual. Lo voy a eliminar, no tiene valor. Entre menos test tenga, entre menos test yo tenga, pues mejor es, porque puedo en menos tiempo probar que la aplicación funciona bien o mal. Entonces voy a eliminar todo lo que no necesite aquí. Me va quedando este detalle que está acá, que esto es una constante. Ya, es una constante en un test. Y recuerden, nosotros probamos comportamientos, no constantes. Realmente le interesa al test saber exactamente desde cuál colección este servicio está recuperando esa información, desde cuál colección en la base de datos. No, no creo. Y de hecho voy a probar a hacer esto. Hmm. Hmm. Creo que lo puedo hacer de esta forma. Expect collection function calls mock, sorry, calls first, no, 0 0 to be Firestore. Creo que esto es suficiente y esto lo puedo eliminar. Veamos, efectivamente los tests continúan pasando. Entonces voy a eliminar esto. Me siento bien. Realmente esto es una cosa muy arbitraria. ¿De qué colección es? Mientras que sea de una me funciona, entonces pues elimine ese detalle de ahí. Creo que ahora sí. Estoy listo. Y el último paso. Aquí tenemos 12 commits que no están en el repositorio de origen. Y ahora bien, yo pudiera hacer un push de estos 12 commits. Pero la pregunta ¿es relevante? O sea, el día de mañana cuando yo vaya a recuperar estos cambios y vaya a ver, ¿es relevante tener todos esos commits? No. Ese nivel de granularidad no es necesario en el servidor de origen. Sí era necesario mientras yo estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque necesitaba tener commits bien pequeños, bien atómicos. En caso de que yo cometiera un error y necesitara regresarme, pues hacer los commits bien pequeños ahora mientras desarrollo está bien. Pero para almacenarlo, ya esto es un feature que funciona. Para almacenarlo en el servidor de origen de Git, pues no lo necesito. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un squash de todos estos commits y los voy a dejar en uno solo que va a incluir todos los cambios del feature. Entonces voy a hacer justo eso ahora. ¿Sí? Bien rápido. ¿Ya? Git rebase interactive head. Sabemos que son 12, entonces yo voy a ir un poco más allá hasta el 14 y sería todo esto que está acá. Todo esto que está acá yo los voy a cambiar y voy a hacer squash de todos estos commits.
correcto. Y estos serían todos los mensajes. Yo voy a, de hecho, voy a comentar todo eso, pero yo voy a poner un nuevo mensaje que es todo el feature. Implement listing task feature. Y voy a comentar todos estos mensajes que no me aportan. Pues solo necesito saber que implementé ese feature y ya está. Listo. Ya. ¿Qué nos queda acá? Listo. Solo un commit. Ese es el único que no está ahí arriba en el servidor. Y yo lo voy a enviar ahora mismo. Se ejecutan todos los tests. Ven que todo está funcionando bien. Y ya lo envió. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Lo hice porque quería que valoraran toda esa refactorización. Que valoraran... o sea, usted empieza en un estado en que ese componente estaba funcionando, tenía test y todo, pero yo particularmente sentía que tenía demasiadas responsabilidades y ahí les pude mostrar paso a paso cómo desacoplé esas responsabilidades y cómo le di un uso intensivo al framework para desacoplar los dos elementos de forma tal que ni siquiera entre ellos había una dependencia explícita y directa entre ellos. Y sino que a través de los resolvers del framework, la asignación de los inputs del componente, todo eso me ayudó a lograr ese nivel de desacoplamiento tan interesante. Ya cuando usted está en este punto, se abren las puertas a muchísimas cosas. Por ejemplo, usted pudiera coger ahora mismo, hacer toda la modificación gráfica de la interfaz gráfica del componente, llevar esa lista al punto donde usted se sienta muy bien porque está muy bien gráficamente elegante, atractivo, y después que usted hace todo eso, usted pudiera coger Storybook y crearle un test en Storybook a ese componente y imagínese usted, las posibilidades son infinitas porque usted pudiera chequear y que cada vez que usted cambie un CSS o algo así, si le modifica el cómo se rendería ese componente, pues es muy fácil de hacer ese test y hacer esa verificación. En fin, espero que les haya gustado y hasta aquí el video.